sobre la superficie de un fluido, a la altura que alcanzaba podíamos determinar la presión, en este caso atmosférica. ¿Sí recuerdan? Sí, profe. Muy bien. Entonces, nosotros llegamos a que, por ejemplo, este dispositivo medimos la presión atmosférica igual al negativo del peso específico del fluido por la altura que alcanza. Vamos a suponer que nosotros conocemos el valor de la presión atmosférica, sabemos cuál es el valor máximo que alcanza, que en este caso son, ¿cuánto es la presión atmosférica? Aquí dice condiciones estándar y a nivel del mar con PA, en este caso PA es la presión atmosférica, son 101.325 pascales. Entonces vamos a suponer que queremos nosotros construir un tubo de vidrio o hacer un tubo de vidrio para medir la presión atmosférica. Entonces conocemos el valor de la presión atmosférica, vamos a suponer que vamos a utilizar mercurio. Y pues bueno, queremos conocer la longitud del tubo que vamos a utilizar. Entonces, ¿a qué es igual el peso específico? ¿Recuerdan? ¿A qué era igual esta variable? Gamma. La variable era peso específico, ¿no, profe? Sí, sí, pero ¿cómo la puedes determinar? ¿Qué variables involucraba? ¿O cómo se formaba? Sí es el peso específico, pero ¿cómo se determinaba el peso específico? ¿Te acuerdas? Es la densidad por la gravedad, ¿no, profe? Así es, densidad por gravedad. Entonces, necesitamos la densidad del fluido, la gravedad y en este caso, la altura. Y lo que queremos es conocer la altura. Entonces, la altura es igual, en este caso, bueno, aquí, perdón, ya queda el signo positivo. De aquí, menos por menos, da más. Entonces, la altura sería igual a la presión atmosférica dividido entre el peso específico o la densidad por la gravedad, dependiendo de qué es lo que conocemos. Si el tubo lo queremos construir y lo vamos a utilizar con mercurio, aquí el programa nos da este peso específico del mercurio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir la presión atmosférica, 101.325 pascales, entre 133.100 newton sobre metro cúbico. Esto les va a dar unidades de metro. ¿Cuánto les daría esto? A mí me da 0.76. Entonces, quedará pascales arriba. 0.7612. Sí, profe. Ok, serían 0.7612 metros, que es lo que tenemos aquí. O 761 milímetros. En este caso, de columna de mercurio. Si ustedes por ahí revisan tablas de conversión, no recuerdo si se las di en la primer. No está aquí en esta tabla. Conversiones de presión. Lo que son
milímetros de columna de agua, o en ocasiones también se suelen poner pulgadas de columna de agua, nos sirven para medir la presión. Y bueno, aquí está. En este caso, la altura que tendríamos que utilizar sería de al menos 0.76, 0.7612 metros o 761 milímetros. Si ponemos 1 metro, pues va a ser más que suficiente. ¿Qué pasaría si ahora nosotros quisiéramos utilizar agua? Aquí le voy a poner HG. Y acá le vamos a poner agua. Si nosotros quisiéramos utilizar agua, pues aquí tendríamos la presión atmosférica, la densidad y la gravedad. La presión atmosférica es la misma, 101.325 pascales. La densidad del agua, podemos asumirla que sean 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos va a dar metros. ¿Cuántos metros serían? Muy bien, 10.32 metros. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar un barómetro de agua, tendríamos que tener un tubo que mida al menos 10.32 metros para que el agua suba. Y así, dependiendo de la sustancia que ustedes quieran utilizar, pues necesitan ver qué tan largo va a ser. En este caso, ¿por qué se utiliza el mercurio? Porque es el líquido más pesado. Es un metal líquido y como está muy pesado, pues se ocupa una columna muy pequeña. En el caso del agua, pues ya no es tan pesado como el mercurio y pues la columna va a ser mucho mayor. Bien, no sé si queda claro cómo determinar esta altura de los barómetros. Entonces, dependiendo de la presión y del fluido, pues va a ser la altura que van a tener. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta diapositiva? No, profe. Ok. Después viene lo que es la variación de la presión en gases. Los líquidos son fluidos donde la densidad cambia poco con la presión, es decir, si ustedes aplican una presión en un líquido, van a tener poca variación en la densidad, pero en un gas no. En un gas, si ustedes aplican una presión sobre un gas, sí se ve, sí es más evidente el cambio en su densidad. Por lo tanto, los gases son fluidos compresibles, donde la densidad es proporcional a la presión. Y aquí pues tenemos diferentes ecuaciones que nos ayudan a ver esa relación. La más sencilla es la ecuación de gas ideal. Presión es igual a densidad por R por T. Entonces, con la ecuación de gas ideal, nosotros podemos tener un comportamiento ideal del gas, es decir, cómo va a cambiar la presión, la densidad y la temperatura. En este caso, para los gases o para el cambio de la presión en una columna de un fluido, nosotros tenemos que la derivada de la presión es igual al negativo de la densidad por la gravedad por la derivada de Z. Esta es la ecuación, como les dije, que vamos a estar utilizando. Pero en este caso, como la densidad no es constante, nosotros tenemos que utilizar una relación para ver cómo se va a estar comportando la densidad respecto a otras variables, en este caso la presión y la temperatura. Entonces, de esta ecuación de gas ideal, tenemos que despejar la densidad. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Que densidad es igual a la presión entre la constante particular del gas por la temperatura.
Y esta ecuación de la densidad la sustituimos aquí para tener lo siguiente, que la derivada de la presión va a ser igual al negativo de la presión entre la constante particular del gas por la temperatura, por la gravedad, por el cambio de Z. Y bueno, aquí pues ya es cuestión de resolver esta ecuación diferencial, la cual pues creo, bueno, es un diferencial. No creo que tenga mucho problema. Como solo son dos variables, pueden utilizar variables separables e integrar. Entonces, separando variables e integrando entre los puntos 1 y 2, tenemos lo siguiente. La presión se pasaría al lado de donde está la derivada de la presión. En este caso está multiplicando, se pasa dividiendo y tendríamos la derivada de la presión entre la presión. Esto, al momento de integrarlo, pues es el logaritmo natural. Y al evaluarlo sería el logaritmo natural de P2 entre P1. Entonces, esto que está aquí es la solución de esta integral. Del lado izquierdo de la ecuación. Del lado derecho, ¿qué nos quedó? Gravedad entre RT. Como la gravedad y la constante particular del gas son constantes, se pueden sacar de la integral. Y solamente nos va a quedar la integral de 1 a 2 de la derivada de Z respecto a la o sobre la temperatura. ¿Ok? Hasta aquí sí me van siguiendo. Sí, profe, yo nomás tengo la duda. DP, ¿por qué se le dice DP? O sea, en la fórmula de igual a menos presión por gravedad por D y por Z. O sea, ¿el DP qué vendría siendo? Es el diferencial de presión. Ah, vale, vale. Es que sí, como la D está igual, o sea, ya estaba si era referente a la densidad o algo. No, la densidad es la letra griega ρ. La densidad es este que está aquí. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, si sí queda claro. Entonces aquí, pues el detalle, vean, la temperatura es una variable y el dz es otra, entonces tenemos dos variables dentro de una integral. Aquí lo que necesitamos hacer es hacer algunas consideraciones para poder resolver esa integral. Las consideraciones solamente son dos. O que la temperatura sea constante y ahí ya vamos a tener un cambio en la altura. Es decir, que al variar la altura, la temperatura del gas permanezca constante. Esa es una situación. Entonces, si ese es el caso, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que la temperatura va a ser constante. Cuando la temperatura es constante, no sé si recuerden de termodinámica, se les llaman líneas isotérmicas o isotermas. En este caso, pues es la misma, se dice que se tiene una isoterma atmosférica, si estamos hablando de que el fluido es el aire, donde se representaría de la siguiente manera. La temperatura va a tener un valor constante igual a T0, y como T0 es constante, pues ahora sí la pueden sacar de la integral, y solamente resolverían la integral de 1 a 2 de dz, y les quedaría esto. ¿Sí o no? A ver, dijéranlo, ya me dicen. Vamos a resolver la parte derecha de la integral. Nosotros aquí tenemos menos g entre r de la integral de 1 a 2 de dz entre t. Si t la consideramos constante, que nos quedaría menos g entre rt0 de la integral de dz. Y al integrar dz, pues ya y evaluarla de 1 a 2, nos va a quedar esto que está aquí, ¿sí o no?
Y esto pues es la solución del lado izquierdo de la ecuación. Básicamente aquí lo que están resolviendo es una ecuación diferencial. Si esto lo ven de otra manera, pues ustedes tienen dp respecto a dz igual a menos rho por g, donde esto lo pueden poner de la siguiente manera: p' es igual a menos rho g, que sería pues una forma en términos de ecuaciones diferenciales. Y básicamente pues están resolviendo esta ecuación diferencial ordinaria de primer grado definida. ¿Sí? Entonces, ahora si no recuerdan ecuaciones diferenciales, pues les voy a pedir que revisen un poco de ecuaciones diferenciales. Que yo creo que esta va, no. Las más difíciles que vamos a ver va a ser de segundo grado. Entonces, pues ahí para que vean. Entonces, como a nosotros nos interesa la presión, pues necesitamos despejar la presión. Y aquí tenemos logaritmo natural. ¿Cómo quitamos un logaritmo natural? ¿Cómo, perdón? Multiplicando por el exponencial, por su función inversa, que en este caso es el exponencial. Entonces multiplicamos toda la ecuación por el exponencial y aquí vamos a quitar el logaritmo natural. Y nos quedaría P2 entre P1 igual al exponencial de todo esto que está aquí. Y de aquí vamos a conocer la presión 2. Si nosotros asumimos que la presión 1 es la presión atmosférica a nivel del mar, y aquí Z1 sería el nivel del mar, pues nos quedaría que si nosotros consideramos que la temperatura del aire atmosférico es constante, que no cambia, el cambio de la presión sería esta ecuación que está aquí. ¿Cómo ven? No sé si tengan dudas. Profe, entonces a Z, ¿cómo la tomamos? O sea, ¿qué variable vendría siendo? La altura. La altura, ok. Esta vendría siendo Z2 vendría siendo como una altura dada. Sí. Y Z1 vendría siendo el cero, ¿no? Puede ser, sí. Puede ser el nivel del mar. Y P1 la presión atmosférica. De dos alturas diferentes. ¿Cómo, perdón? O también se pueden ahí meter dos alturas diferentes. Sí, por ejemplo, tú puede ser que quieras ver el cambio de presión midiendo, no sé, aquí en Querétaro y, no sé, en Tula. Entonces mides la presión en Tula y la altura en Tula y sería tu nivel 1 de referencia. Y ya dependiendo de la altura 2, vas a conocer la presión aquí en Querétaro. No necesariamente tiene que ser el nivel del mar, dependiendo de dónde conozcas. O al revés, si conoces la presión aquí y te mueves a Tula, pues ya lo puedes determinar. Igual las presiones, ¿no? También pueden ser variables. No fuerza es una constante de que sea el nivel del mar. Sí, no. Nada más tener en cuenta que la presión 1 está medida al nivel de referencia Z1. Pero sí, no tiene que ser al nivel del mar. No necesariamente. ¿Por qué se usa el nivel del mar? Porque es la que se conoce. Es la estándar. No sé si tengan alguna duda. Profe, ¿por qué T0 es igual a 288.16? ¿Es temperatura ambiente o no? Porque la temperatura ambiente es 298, ¿no? Sí, bueno, aquí depende de, ¿cómo les diré? Depende de las referencias que tomen. No sé si por ahí recuerden, cuando hablamos de temperatura, que algunos autores manejan lo que es una temperatura ambiente como 15 grados centígrados, en otros libros manejan como 20 grados centígrados y en otros inclusive hasta manejan 25. Entonces, pues aquí depende más del autor. Ahora, si por ejemplo ustedes, volviendo al ejemplo de que quieren medir la temperatura en Tula y quieren medir la presión en Querétaro respecto a la presión de Tula, ustedes lo que pueden hacer ya de manera práctica es medir la temperatura promedio
anual en Tula y medir la temperatura promedio anual en Querétaro, sacar el promedio de esos promedios y ahora sí, el promedio de los promedios sería T0. Ya hablando de una manera más práctica, en este caso es 15 grados centígrados porque, bueno, en este caso el libro que fue el White, de donde saqué estas ecuaciones, decía que la temperatura ambiente era 15 grados centígrados, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan utilizar otro valor de temperatura. Ustedes, aquí lo importante de esta ecuación es que están considerando una temperatura constante en toda la atmósfera, o al menos en el rango donde van a estar midiendo sus presiones. No sé si me explico. No, sí, profe, sí. Ok, entonces no se cierren a que pues va a ser 15 grados centígrados, ahí pues va a depender de la situación. ¿Sale? No sé si tienen alguna otra duda, pues yo creo que ya hasta aquí le dejamos ya el 40. La siguiente vamos a ver cuando la temperatura cambia con la altura, que es el caso más real. Pero pues eso ya lo vemos la siguiente clase. Bueno, muchachos, pues ahí les subo su calificación. Voy a procurar subírselas hoy, porque ya el día de mañana quisiera subir calificaciones. Para disfrutar el puente también, porque si no, no se le agarra sabor. Ah, sí, que el lunes no hay clase de edad, profe. Bueno, cuídense, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, profe.